Hola niños, hoy les voy a contar el cuento de la Casa Vieja del autor Jordi Sierra y del ilustrador Philip Stanton. En un principio, 100 o 200 años antes, la casa estaba sola en medio de un precioso valle. La ciudad estaba muy lejos. Sus habitantes, cuando querían pasar un día de descanso, iban por los alrededores de aquella casa al campo, rodeándola. Había jardines, bosques y un riachuelo y la lucha de la madre naturaleza por vivificar la vida misma. Ciertamente, se trataba de un hermoso lugar y la casa era el centro del mismo. Todos la miraban con orgullo. Tras sus gruesos muros, hombres y mujeres se protegían del calor y del frío, y los niños sabían siempre que dentro alguien estaba dispuesto a darles un poco de agua de su profundo y legendario pozo. Una larga historia se acumulaba en aquel entorno. Era una casa especial. Claro, fue mucho tiempo atrás. Luego, la ciudad se hizo más y más grande, se expandió, se extendió, lo mismo que una mancha de aceite. Pronto, la sombra de sus nuevas y altas construcciones llegó hasta la casa, y después los propios edificios se aproximaron a una velocidad cada vez mayor. Cuando el riachuelo se secó y los bosques fueron perdiendo su color, la casa quedó vacía. La gente que antaño hacía excursiones hasta llegar a ella tuvo que irse más lejos, porque ahora la ciudad estaba cada vez más cerca y ya no era lo mismo. Como estaba abandonada, con el paso del tiempo la pobre casa ofreció pronto un aspecto muy distinto al de sus mejores días. El polvo se apoderó de su interior, el pozo dejó de dar agua a los niños de la vecindad. Los niños además destrozaron sus cristales y reventaron sus puertas. Hasta las paredes perdieron su primitivo color y algunas se descascararon. Una gradual ruina producida por la contaminación y la degradación del ambiente fue envolviendo la que en otro tiempo fue una auténtica joyita. Cuando la ciudad llegó hasta ella, todos la ignoraron. Y cuando fue engullida, se convirtió en un estorbo. La casa vieja tenía su corazón de madera y piedra tan triste que apenas se atrevía a decir nada. Un día abrieron una calle por detrás de ella. No mucho después abrieron otra por delante. Al cabo de unos meses, un enjambre de albañiles empezó a construir un edificio ultramoderno, elegante, verdaderamente hermoso, aunque distinto de cuanto pudieran imaginarse. No pasó mucho sin que otro se levantara a su lado, más alto, más avanzado, con una estructura de hierro y cemento, muy pronto cubierto por miles de ventanas brillantes que reflejaban la luz. Cuando la construcción quedó terminada, otras 2 calles habían sido ya abiertas a ambos lados de la vieja casa. La pobre estaba cercada. En unos pocos años, los altos edificios le habían robado el sol y ella era solo una minúscula porción de un pasado. Parece mentira. ¿A quién se le ocurre dejar semejante antigualla allí en medio? Un parque, eso es lo que deberían hacer. Un parque para que los niños que viven dentro de nosotros puedan disfrutar y pasarlo bien. Es un peligro, una pura ruina. Los edificios no sabían a dónde mirar. La casa vieja los molestaba y ellos fingían ignorarla. Pero la casa vieja, cuando se metían mucho con ella, por dignidad intentaba defenderse. Bueno, yo ya estaba aquí hace muchos años, cuando ustedes ni siquiera eran un proyecto en la mente de un arquitecto audaz. No comprendo por qué los molesto tanto. Son los tiempos, pequeña, le decía el edificio más espectacular de los alrededores.
Cualquiera sabe que lo viejo debe desaparecer para dar un paso a lo nuevo. ¿Qué crees? ¿Que nosotros no seremos derribados algún día para que en nuestro lugar se construyan los edificios del futuro? 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de destruir lo que en otro tiempo ha sido bonito y útil? Eres una anticuada, se burlaba otro edificio. ¿Qué puede esperarse de una casa que casi debe de tener 300 años? Gruñía otro. A esa edad se chiflan y no entienden nada. La casa vieja estaba tan triste que por las noches lloraba y la humedad contribuía a deteriorar aún más su interior. La falta de sol y aire agudizaba más su problema. La naturaleza ahora no tenía piedad con ella, aunque la verdadera naturaleza estaba muy lejos de allí. Una mañana, una enorme grieta se abrió en uno de sus muros laterales y días más tarde, al excavar los cimientos en el último solar de las 4 calles que la rodeaban, parte de la pared se derrumbó. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de las casas que la rodeaban. Menos mal que no pasaba nadie por debajo, o si no, una asesina, eso habría sido. ¿A qué esperará la municipalidad para demolerla? Habría que hacer algo. Sí, hay que hacer algo. Un murmullo de desaprobación se elevó en el aire. La casa vieja, o lo que iba quedando de ella, se sintió perdida. En las vigas carcomidas de su memoria evocó imágenes de otros tiempos ya muy lejanos, cuando en sus inmediaciones brotaba la vida, los días de descanso, las personas organizaban picnics en sus alrededores y los niños jugaban felices, llenándola de alegría con sus cantos. Y pensar que cuando vi asomar las primeras casas de la ciudad por la loma a lo lejos, me sentí tan contenta y feliz por tener compañía. Pocos días después de que parte de aquella pared se derrumbase, un reluciente auto se detuvo frente a ella y de él bajaron 3 hombres. Todos los edificios callaron expectantes y la casa vieja se quedó horrorizada. Los 3 hombres se metieron dentro, tocaron sus paredes, se asomaron a sus ventanas y tantearon sus muros. Cuando se marcharon, los edificios empezaron a esperar muy felices. ¡Por fin! Si es que ya no se podía aguantar más. Esperemos que hagan un parque, o no, mejor un rascacielos, o un poco de verdor nos conviene a todos. Aquella noche, la casa vieja se sintió muy desolada, y lo mismo sucedió las noches siguientes. Cada mañana temía que su última hora hubiese llegado, y al anochecer suspiraba agradeciendo haber disfrutado otro día más de vida. Por fin, una mañana, los acontecimientos se precipitaron. Primero llegó otro reluciente auto, luego un enjambre de camionetas, máquinas y obreros cargados con herramientas. Todos rodearon la vieja casa, mirándola en silencio. Ella se estremeció tanto que se formaron otras grietas y algunas piedras que rodaron por sus paredes. Los edificios lo miraron todo, crispados. En el fondo, más de uno y más de 2 se sintieron impresionados. Aquello no iba a ser agradable. Ahora se arrepentían de sus palabras. Entonces sonó la voz de uno de los hombres. ¡Bien, adelante! Los obreros avanzaron con sus martillos, sus picotas, sus palas. La casa vieja cerró los ojos, esperó el golpe y la primera sacudida. Y de pronto sintió unas cosquillas en la fachada y otras más en la parte de atrás. También notó un picor en el primer piso y en el patio. Abrió los ojos y apenas pudo comprender lo que estaba sucediendo. Los obreros no abatían sobre ella sus pesados martillos ni sus afiladas picotas. Lo que hacían era hurgar
en sus negras paredes, quitar de ella los restos de humedad y contaminación, limpiarla, y lo mismo sucedía en el interior. Nadie destruía sus viejas vigas, muy al contrario, las estaban apuntalando. Miró los edificios que la rodeaban y en todos ellos vio la misma incomprensión. Durante muchos días, muchas semanas y muchos meses, la casa fue lenta y pacientemente reconstruida. Nadie entendía nada, y mucho menos la vieja casa, que ya no lo era tanto. A medida que pasaba el tiempo, los jefes de las brigadas de obreros hablaban de reforzar aquí y pintar allá y picar más en la pared o de limpiar al fondo de los hierros de los balcones. El momento cumbre llegó, cuando la otra larga fila de camiones empezó a traer muebles como los de antaño. Además de reconstruirla, se amuebló, se puso luz eléctrica y hasta se consiguió que el viejo pozo volviera a tener agua. ¿Qué les parece?, gruñía un edificio. Está quedando muy bien, ¿verdad?, titubeaba otro. Sí, reconoció un tercero, casi mejor que un parque. ¡Wow! Es muy bonita y agradable. ¡Oh, sí! La casa volvía a brillar, radiante, y cuando los obreros se marcharon, todo en ella era verdaderamente hermoso, con las paredes limpias y pintadas, los muros finalmente reparados, el patio interior convertido en un jardín lleno de flores, y entonces llegó la gran explosión final. Un día, los alrededores de la casa fueron engalanados con guirnaldas. Hasta los edificios de las 4 calles que la circundaban fueron vestidos con sus mejores galas. Sus ventanas se llenaron de gente y cientos de banderas los envolvieron. ¿Qué sucedía? La expectación creció cuando imponentes autos negros se detuvieron frente a la casa, y de ellos bajaron el alcalde, los miembros del consejo y las más relevantes personalidades de la ciudad y la nación. Mientras la gente congregada en las calles y los altos edificios aplaudían y lanzaban vítores al aire. Hubo discursos, mucha solemnidad y no poca alegría. Por fin se descubrió una placa en medio de grandes ovaciones. Entonces la vieja casa supo que la habían declarado monumento público, patrimonio de la humanidad, lugar de interés turístico, museo nacional y muchas otras cosas más. Y por si aún le quedaba alguna duda, se enteró de que la edad no significa el fin, sino la calidad. Los edificios que poco a poco la habían empequeñecido y arruinado ahora estaban impresionadísimos. Aquello era mejor que un parque, mejor incluso que su derribo. Aquello era... «Estamos en la mejor zona de la ciudad», dijo por fin uno de ellos. «Tenemos delante la casa más antigua y hermosa. En el fondo, yo siempre había estado seguro de que tenía valores ocultos», apuntó otro. «Oh, sí, era evidente, se le notaba la clase», afirmó una tercera construcción. La casa vieja los miró con humildad. No les guardaba rencor, aunque la hubieran hecho pasar mal en muchas ocasiones. En su astuta madurez, sabía que los jóvenes son alocados y no siempre manejan bien sus ímpetus. Después de todo, suspiró, aunque ya no haya campos y todo sea distinto, este no deja de ser un buen lugar. Siempre he vivido aquí, en este suelo. A partir de aquellos días, la casa vieja fue algo más que la joya del barrio y de la propia ciudad. Su experiencia sirvió a los nuevos edificios que la rodeaban o que se asomaban por detrás de ellos. En muy poco tiempo, todos habían aprendido a amarla y respetarla, y más aún, a comprender el valor de todas las cosas, pequeñas o grandes, nuevas o viejas. Y así termina esta historia de la casa vieja. Como me lo contaron, te lo cuento y no me lo invento.